Ya está. Vamos entonces a abrir este documentito de la unidad de cuidado intensivo. Ustedes me dicen si se abre porque no estoy seguro si se ve bien. ¿Se ve? ¿Está visible o no? Pareciera ser que no, ¿no es cierto? Estamos viendo tu presentación. No. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Ya. Bueno, vamos a leer entre todos. Dice, bueno, el bajo peso al nacer es un evento de salud que ha sido motivo de preocupación durante años. Y esto se debe al hecho de que las tasas de mortalidad infantil y neonatal son muy altas para los bebés que tienen bajo peso al nacer. El comportamiento de una mujer durante el embarazo, incluyendo dieta, hábito de fumar, recibir atención prenatal, entre otros, puede alterar en gran medida la posibilidad de llevar al bebé a término y en consecuencia de dar a luz a un bebé de peso normal al nacer. Espero no haber dicho ninguna brutalidad, ustedes me corrigen, ¿no? El objetivo del estudio, se planificó un estudio cuyo objetivo fue identificar factores de riesgo asociados con dar a luz un bebé de bajo peso al nacer, que pesa de menos de 2.500 gramos en la definición, y se recopilaron datos de 189 mujeres, 59 de las cuales tenían bebés de bajo peso al nacer, y 30 de las cuales entonces tenían bebés de peso normal al nacer. La base de datos, que está ahí, que ustedes también la pueden bajar, dice contiene las siguientes variables. Bueno, hay un indicador, un ID, siempre las bases de datos recuerden que tienen que tener un indicador del sujeto, un número de identificación. Está la variable low, que es definida como 1 si tiene bajo peso al nacer, y por lo tanto 0 sería con no bajo peso al nacer. Está la variable age, edad de la madre. Está la variable LWT, sería peso de la madre en el último periodo menstrual en libras. Está la raza, que tiene 3 categorías, blanca, negra, otra. Está el hábito de fumar durante el embarazo, codificado 0 no, 1 sí. Está la variable PTL, que es historia de parto prematuro, 0 ninguno, 1 1, 2 2, etc. O sea, está registrado como número, ¿no? Está el número de partos prematuros previos, ¿no? Después tiene también la variable HT, historia de hipertensión, codificado 0 no, 1 sí. Está también la variable presencia de irritabilidad uterina, 0 no, 1 sí. Y está la variable FTV, que el número de visitas durante el primer trimestre está codificado 0 ninguna, 1, 1, 1, 2, etcétera, ¿no es cierto? Está el número. ¿Sí? Y finalmente está también la variable el peso al nacer en gramos del bebé. ¿Alguna pregunta sobre las variables que incluye la base? ¿No? ¿Está clarísimo? Ya. Entonces, el ejercicio y el taller y lo que vamos a desarrollar durante la tarde es lo siguiente. Se solicita evaluar si el fumar durante el, se solicita evaluar el fumar durante el embarazo como factor de riesgo de bajo peso al nacer, ajustando en forma independiente por número de visitas de control en el primer trimestre del embarazo, historia de parto prematuro, raza, historia de hipertensión y edad de la madre. ¿Está clara la pregunta? Está clara la pregunta, ok. Sí. Ahora lo que no puse aquí, pero creo que lo había puesto, estos datos son datos públicos, pensé que lo había colocado acá la referencia de los datos, pero están trabajados con bastante detalle en un libro que se llama Regresión Logística Aplicada, de los autores Hosmer y Lemechow. ¿Ya? Lo mismo que la base de datos UCI, que también los que trabajen, digamos, con variables dicotómicas y trabajen con regresión logística en su trabajo, bueno, el libro de Hosmer y Lemechow es un clásico y yo creo que todo el mundo lo debería tener. Si no lo tienen, me lo piden porque por ahí tengo una copia que se puede compartir en PDF. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Aquí me voy a aprovechar de esto aquí mismo y vamos a copiar aquí, vamos a ver entre todos, definamos entonces el plan de análisis. A ver, definamos entre todos el plan de análisis. A ver, definir
Plan de análisis. Ya. Primer supuesto, ¿ya? El primer supuesto que vamos a hacer es que los datos están limpios, ya no vamos a dudar de la limpieza de los datos, vamos a asumir de que todo el proceso de gestión de datos, de limpieza de datos y validación de la base de datos fue hecho y nosotros en este minuto contamos con esta base de datos limpia. Por lo tanto, ojo, ese es un supuesto que siempre hace cuando estamos en esta etapa del análisis, ¿ya? O sea, nosotros no podemos llegar a la etapa del análisis de los datos con una base de datos que no haya sido previamente validada, ¿no es cierto?, en todos los aspectos que discutimos muy bien, muy completamente, creo yo, al inicio de este curso, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es asumir eso. Ahora, segundo, plan de análisis. En el plan de análisis, lo que tenemos que hacer es una definición de las variables, ¿ya? Definición de las, lo voy a poner, no sé si ustedes me dicen si no se ve bien, de las variables. Vamos a colocar aquí según rol en el análisis estadístico, ¿ya? Lo vamos a poner aquí abajito. Entonces, lo primero que hay que decir es cuál es la variable de respuesta. O el outcome, que es, ¿no es cierto?, en inglés. ¿Cuál es la variable de respuesta? Ustedes me tienen que ayudar. Bajo peso. Bajo peso. Entonces sería la variable de respuesta. Vamos a mirar aquí cuál sería. Esta, ¿no? Low. Low, ¿ya? La variable de respuesta sería low. Perfecto. Después me dice, vean ustedes que dice aquí, se solicita evaluar el fumar durante el embarazo como factor de riesgo de bajo peso al nacer. Entonces, esa es la variable de exposición. Entonces, el factor de exposición, muy bien. El factor de exposición sería, acá se llama smoke. ¿Cierto? El variable smoke. Perfecto. Y luego vendrían las variables de control. Que por el momento, vean ustedes, lo que también está explícito aquí dice que vamos a ajustar en forma independiente por el número de visitas en el control prenatal, una variable. Historia de parto prematuro, 2. Raza, 3. Historia de hipertensión, 4. Y edad de la madre, 5. Ajustar por 5 variables. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir aquí cuando decimos ajustar en forma independiente? Es que vamos a ir viendo una por una. Cuando queramos ajustar en forma simultánea por todos los distintos factores, la respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar cuando entremos en la parte de los modelos estadísticos, ¿cierto? Con las herramientas que tenemos ahora de tablas, solamente nos permite ajustar por una variable a la vez. Eso lo tenemos que tener en cuenta, es muy claro, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ninguna se ve. ¿Ya? Entonces, variable de control, vamos a decir que número de visitas de control en el primer trimestre, número de visitas, aquí sería, ¿dónde está? Acá, FTV. ¿No es cierto? FTV, vamos a colocar aquí esa. La siguiente sería historia de parto prematuro, PTL. PTL. La tercera sería raza. Race. La cuarta sería historia de hipertensión, HT. Y la última sería edad, me parece. Edad de la madre, age. Edad de la madre. Esas son, ¿no es cierto? Esas son. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? La base. ¿Verdad? Ya, sí, pero estamos haciendo todos los de como... bajo peso. ¿Perdón? Seleccionar todos los de bajo peso al nacer. Recuerden que vamos a hacer el análisis, entonces lo que nosotros no sabemos es
Primero que nada, en este estudio, ¿cuál es la prevalencia de bajo peso? Sí, habría que sacar la prevalencia de bajo peso y yo me iría después directo a hacer la tablita de 2x2 de bajo peso con un hábito de fumar. Tal vez voy muy Perfecto. directo. Entonces, 1 sería prevalencia de bajo peso al nacer. 2, ¿lo puedes repetir, por favor? Era Carlos, ¿no? ¿Sí? Fabián. ¿O Fabián? Fabián. Perdón. Lo segundo sería, digo yo, no sé, porque no sé, pero pienso que sería ir a buscar hacer la tabla de 2x2, la tabla estadística de bajo peso como evento de salud y el hábito de fumar como exposición, para de ahí sacar la razón de prevalencia o el odds. Ya, asociación cruda entre low y smoke, Smoke. Ok. ¿cierto? Ya. Listo. Después, Ajustar por cada para Después, cada una de las demás variables. sí, exacto, entonces sería análisis estratificado por, entonces serían las variables que están aquí. Estas, ¿no es cierto? Por cada una de esas. ¿No? Y obviamente, digamos, en la medida que vamos haciendo cada una de estas etapas, vamos a ir haciendo la interpretación que corresponde. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Voy a copiar esto en alguna parte para llevármelo al Stata. Esto. Entonces, ahora vamos a volver a el curso aquí. Y vamos a bajar la base de datos. ¿Se ve o no lo que estoy haciendo? Sí, se ve. Se ve que volví a la plataforma, ¿no? Correcto. sí, está en la plataforma ahora. Ya. ¿Dónde está? Pero me fui ahora para otro lado, me parece. Aquí. ¿Por qué se me fue? Voy a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Ahí está la paletita. Ah, ahí está. Aquí está, aquí está. Base, aquí está. La bajamos de acá mismo. Ya. Y está el Stata. ¿Lo ven, no? Sí. Ok. Entonces vamos a abrir aquí. Vamos a iniciar una sesión de trabajo. Ya, vamos a iniciar una sesión de trabajo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a iniciar una sesión de trabajo? El do file. Clear. Antes, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una sesión de trabajo es abrir un tipo de archivo en particular, especial. El do file. El log. El log, ¿no es cierto? Entonces vamos a la libretita. Vamos a colocar en un formato LOG, ¿no es cierto? Sería análisis, base de datos de bajo peso al nacer. Ya lo tengo aquí en mi carpetita taller de investigación epidemiológica, así que lo voy a dejar ahí. Lo guardo. Ya. Perfecto. Y de hecho voy a volver a abrir la base para que me quede registrado acá, dentro del log, que esta es la base de datos que estamos utilizando. ¿Cierto? Ok. Ya, ahora, estamos listos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Haríamos lo primero que indicó Fabián, Sergio, el cálculo de la prevalencia, porque ya Ya. hemos definido los pasos, ¿verdad?
Entonces Sí. empezaríamos por eso, que fue lo que Ya. él indicó. ¿Cuál sería la Perfecto. prevalencia? Perfecto. Y entonces, ¿qué le decimos al Estado? Queremos conocer la prevalencia, ¿no es cierto? Queremos que nos haga una estimación de la prevalencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué deberíamos de pedirle al ayudante que tenemos aquí en la pantalla? Es el comando. Conceptualmente primero, cuando yo quiero hacer una estimación de prevalencia, Una proporción. es una proporción. Muy bien. ¿Qué más? Quiero hacer inferencia estadística. Entonces, ¿cómo hago inferencia estadística? Muestreo aleatorio. Sí, claro, suponemos de que este es un muestreo probabilístico, está bien. Ese supuesto dijimos ya está ok. El muestreo probabilístico es un estudio de corte transversal, ¿no? Dijimos que los datos están limpios y queremos hacer una estimación de la prevalencia de bajo peso al nacer. ¿Qué hago? ¿Hago una prueba de hipótesis? ¿Qué hago? ¿Cómo hago inferencia estadística? Hay dos herramientas de la inferencia estadística. Una era la prueba de hipótesis y la otra, Intervalos de confianza. Intervalos de la confianza. construcción de los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué le pido? Acá. Le vamos a pedir un intervalo de confianza, ¿cierto? Confianza. ¿Proporción o promedio? Proporción. Proporción. ¿De qué variable? De low. 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 Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es que en la población desde donde se extrajo esta muestra, ¿no?, la proporción de bajo peso al nacer está entre 24,7 y 38,3 con un 95% de confianza. Esa sería la respuesta, ¿no es cierto?, a la primera pregunta. ¿Perdón? No, es 3 y de 2.4 a 4. ¿Perdón? La proporción estimada, la estimación puntual, ¿no es cierto?, es 31,2% de prevalencia. ¿Sí? Y con un intervalo de confianza, ¿no es cierto?, la proporción de bajo peso al nacer en esa población estaría entre 24,7 y 38,3%. ¿Está claro? Ya. De los niños nacen con bajo peso. Claro, la proporción de bajo peso al nacer, ¿no? ¿Alguien tiene una duda con eso? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Algún reclamo, alguna queja? Sergio, una pregunta. Ahí para que la interpretación sea más completa, obviamente faltan algunos datos, como decir de cuántos niños, en qué año, porque ahí decimos el 31% de los niños nacidos, no sé en qué año, no sé de cuándo es esta base, no me conecté un poquito tarde, tal vez lo habías mencionado anteriormente, para poder interpretar mejor. Pamela, sí, está de acuerdo con eso. Esa parte, recuerden que nosotros ya la vimos en la parte del análisis descriptivo exploratorio de los datos. Cuando estamos en la etapa de análisis descriptivo exploratorio de los datos y uno quiere empezar a hacer el análisis, obviamente tiene que hacer la descripción de quiénes son los sujetos que están incluidos en el estudio. Pues ¿no? en el estudio son estos 189. Son 189, faltan algunos datos, ¿no es cierto? Bueno, está la de la madre, está la raza, hay algunas características allí que las puedes describir, ¿ya? Pero en este minuto que estamos en la etapa de la inferencia estadística, estamos intentando dar respuesta a las preguntas que nos planteamos al inicio de la sesión, ¿no? Claramente, ¿no es cierto?, que si estuviéramos partiendo desde cero,
tendríamos que partir desde el análisis descriptivo, porque hay, en el análisis descriptivo, incluso recuerden que hay, ¿cómo describe uno? Con proporciones, con promedio, el valor mínimo, el valor máximo, desviaciones estándar. Es puramente herramienta descriptiva. Ahora estamos en el análisis inferencial, por eso estamos haciendo inferencia estadística. ¿Ya? Y la inferencia estadística que estamos haciendo es sobre qué cosa? Sobre la proporción de bajo peso al nacer en el universo desde donde se extrajo esta muestra de niños, de ¿cómo se llama? De recién nacidos. ¿Está claro? ¿Pamela? Sí, está muy claro, Sergio. Muchas gracias. Ya. Sí. Probablemente más adelante valga la pena, Luis, pensemos un ejercicio completo que vaya desde la descripción de los sujetos en estudio hasta la inferencia estadística, ¿no? Ya. Que Pamela nos acaba de dar una muy buena idea para hacer una evaluación con eso, ¿no? Ya. Ahora, en lo que habíamos acordado, ¿qué viene ahora? La La asociación asociación entre el bajo peso de nacimiento y fumar. y fumar. Entre low y smoke, eso, ¿no? Ya. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí necesitamos la... ¿Cómo lo podemos hacer? Este es un estudio de corte transversal, no hay que olvidar eso. ¿Ya? Al ser un estudio de corte transversal, Y esto. ¿qué podemos calcular? ¿Ah? Sí. Al ser un estudio de corte transversal, ¿qué podemos calcular? Para determinar, para ver la asociación entre bajo peso al nacer y fumar. ¿OR? ¿Puede ser? Ujú. ¿Algo más simple para empezar? Ups. ¿Ah? Ups. Primero una tabla. Una tabla puede ser, claro, puede ser una tabla que calcule qué cosa. Los que tienen bajo peso al nacer y los que fuman. Entonces, una Exposición. tabla primero del lado izquierdo, los que bajo peso al nacer y del lado derecho los que fuman. Los que Al revés. Relación a fumar en relación Un tab a... de smoke con low, ¿así? Correcto. Tabla Ya, low ¿qué and más? small. No, tabla low, smoke. Es Smoke. que revés. low tiene que ir después porque es la variable de resultado. Tabla smoke es low. Claro, Vaya. siempre el orden, el factor de exposición primero, el evento de salud después. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿qué más? ¿Así nomás? Lo voy a hacer así. ¿Me ayuda? Sí. No me ayuda mucho. No me ayuda mucho. ¿Qué puedo decir de ahí? A ver. Nada. Sobre Porcentaje. las proporciones y de los intervalos de confianza. Las proporciones, ¿qué proporciones? La proporción de cada uno de los grupos. ¿De cuál? De De los fumadores con Bajo bajo peso al peso nacer. nacer. los fumadores en relación ¿Cuál al es? bajo peso a nacer. Ya, ¿cuál es la variable, el evento de salud que estamos estudiando? Bajo peso Bajo al peso al nacer. nacer. Bajo Bajo peso peso al al nacer. Entonces, lo que yo tengo que calcular sería la proporción de bajo peso al nacer en no fumadoras y en fumadoras. Estratificarlo Sí. por fumador y no fumador. Bajo peso. Ah, ve, que ustedes Ratificada. saben, pero les tengo que estar sacando a tirado buzón, ¿no es cierto? De a poquito, vamos viendo. Entonces tengo que sacar la proporción de bajo peso al nacer en no fumadoras y en fumadoras. ¿Cómo lo hago? ¿Qué porcentaje? ¿Fila o columna? Sería Columnas.
Mira, si hago columna, si coloco, miran aquí, ¿no es cierto? Me están mirando. Creo que Sí. si hago columna estaría tomando los que no tienen bajo peso al nacer y ver cómo se distribuye fumar. ¿Es eso lo que queríamos? Parece que No, no. al revés. Por el chat dicen row. Row, ¿no es cierto? Claro. Porque lo que queremos es para las no fumadoras, qué proporción tuvo bajo peso al nacer. Y para las fumadoras, qué proporción tuvo bajo peso al nacer. Entonces sería row. ¿Qué más? PDD. ¿Ah? ¿Cuánto? Row 2. Me falta la prueba estadística, pues. Chi cuadrado. Ah, muy bien. Chi cuadrado, ¿no es cierto? Chi cuadrado. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? O sea, para la existencia de la asociación, vean ustedes, esta primera etapa lo que estamos haciendo es determinar si se asocia o no, si hay evidencia, ¿no es cierto?, acerca de la asociación entre el fumar durante el embarazo y el bajo peso al nacer. ¿Qué observamos? ¿Cuál es el valor P de la prueba? .026. 0.026. Con un valor P, claro, con un valor P de 0.026. ¿Cuál es la decisión a tomar? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis de nulidad? Se rechaza Se la hipótesis rechaza de la- nulidad y acepto la hipótesis alternativa, que ¿Y sería qué se concluye? que el fumar estaría relacionado con el bajo peso de nacimiento. Exactamente, que el fumar durante el embarazo se asocia significativamente con el bajo peso al nacer. Ahora, ¿qué más observamos ahí? ¿Qué más observamos ahí en esta tabla? ¿Qué otra información nos está proporcionando? Podría ser que la cantidad de mujeres que fuman durante el embarazo es menor que las, perdón, sí, que las que fuman, que las que no fuman, ¿no? Sí, pero no nos está respondiendo. Sí, eso sería Que para la parte de... 40,5% de las mujeres que fuman tienen niños de bajo peso, Al de nacer, bajo pues. peso de nacimiento. Perfecto, Miriam. Excelente. ¿Y qué más? Que los que no tienen bajo peso al nacer y no fuman, tienen un No. 74%. 25%. Dijiste los que no tienen bajo peso al nacer. Algo malo está ahí. Miriam Los que tienen dijo, bajo- perdón, los que no fuman. 25% de los que no fuman tienen bajo peso de Peso al nacimiento. nacer. eso, Miriam, perfecto, ¿no es cierto? 5%. ¿Cierto? Miriam dijo, incluso uno podría hacer más, de las mujeres que fumaron durante el embarazo, de las 74 mujeres que fumaron durante el embarazo, el 40,5% de ellos tuvo un niño con bajo peso al nacer. No Por otro fuman el lado, 25. de las 115 que no fumaron durante el embarazo, el 25,2% tuvo niños con bajo peso al nacer. ¿Estamos? Listo. Ahora, eso sería para la determinación de la existencia de la asociación. ¿Y cuál es la medida de magnitud y dirección de la asociación? ¿Qué tipo de medidas de magnitud y dirección de la asociación tenemos en un estudio de corte transversal? Recordemos eso. La razón de prevalencias. Ya tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos medidas de diferencia, para partir por lo más simple, de diferencia. Y de razón. Y de de razón. diferencia y vamos a hacer bien económico, y razón de
prevalencia de bajo peso al nacer. ¿No? Sí. De acuerdo. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Con mucho cuidado, me dice Luis. No, sí, aparte de eso. ¿Cómo lo hacemos? Una medida de diferencia y una medida de razón. Partamos por la medida de diferencia. Vean ustedes, cuando hablamos de la medida de diferencia, nosotros decimos va a ser la prevalencia ¿de qué? De low. ¿En quiénes? En Fumadores. fumadoras. En smoke igual 1, ¿cierto? Menos la prevalencia de low en smoke igual 0. Smoke igual 0. Eso es lo que queremos hacer. Ya. En el fondo, vean ustedes, lo que vamos a tener que hacer es 40 menos 25, va a ser como 15, un poco menos de 15, ¿cierto? Ahora, pero queremos hacer una diferencia, por lo tanto queremos algo más que eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Veamos haciendo. Lo que estamos haciendo aquí es hacer una comparación de dos proporciones, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. ¿Y cómo se hace la comparación de dos proporciones según el material que vimos la semana anterior? Y anterior al anterior, y anterior al anterior al anterior. ¿Student? ¿Cómo? No. ¿Student? No, porque eso es para continuo, sería comparación de promedios. Una prueba de Z. Sí, prueba de Z a través de un PR Una proporción. test. PR De test. proporciones. PR test. Ya. Test de proporciones. ¿De qué variable? Low. ¿Proporción de qué? Smoke. De los De low. de los low Según By smoke. 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 Es maravilloso. Bajando, quitando, así. Aquí está. Y aquí está la medida de la magnitud. Así. Están entrando ahí a comprar. Yo estoy adelante. Aquí está la medida de la diferencia. ¿Se fija entonces qué es lo que tenemos acá? ¿No? ¿Cuál es la estimación de magnitud? Aquí sale negativo. ¿Por qué sale negativo? Porque Es un factor protector. No, sale negativo porque está comparando las no fumadoras con las fumadoras. Ah, ya. Y lo que nosotros queremos es las fumadoras menos las no fumadoras, por lo tanto es al revés. Entonces ignoramos el signo nomás, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ignoramos el signo nomás. Porque la respuesta a esta pregunta que está aquí sería igual a 15.32%. Esa es la respuesta. ¿No? 15.3, claro. Claro. Y vean ustedes, como el tamaño de muestra no es muy grande, el intervalo de confianza es bastante amplio, porque diríamos, ¿no es cierto?, de que la diferencia de prevalencia de bajo peso al nacer entre fumadoras y no fumadoras está entre un 2 y un 29% con un 95% de confianza. Es bastante amplio el intervalo. Bastante amplio el intervalo. ¿Alguna pregunta? En este caso, es indistinto el hecho de haber puesto primero la no exposición, o sea, el no fumador y después el fumador, ¿no? Solo Es se que ignora el signo. el programa no sabe cuál es la exposición. Lo único que él sabe es que hay un grupo que está codificado 0
y hay otro grupo que está codificado 1. Y él siempre va a entregar los resultados ordenados en orden numérico. Si hubiera más grupos, ¿ah? Si hubiera más grupos, entregaría... Claro, depende ya de la interpretación que uno le haga, en todo caso. Exactamente, uno el que tiene que interpretar ahí, ¿no es cierto?, adecuadamente. Y en el Stata, ¿cuál se escoge? ¿El del medio? ¿La alternativa diferente de 0? Claro. Ah, sí, pero eso ya lo habíamos visto. Si te fijas acá, mira, 0.026 es absolutamente concordante con este 0.026 que está aquí, ¿ves tú? Las pruebas, hacer una... De hecho, digamos, nosotros podríamos haber optado directamente a haber ido por el PRT, habernos saltado esto, habernos saltado la tabla. ¿Ya? Porque la prueba de chi cuadrado para una tabla de 2×2, el valor P es exactamente el mismo que la prueba de Z para la comparación de las proporciones. ¿Ya? ¿No? O sea, nosotros perfectamente bien podríamos haber optado por haber venido acá, directamente. ¿Ya? Habiéndonos saltado esto, pero para seguir un poco la lógica y la estructura de pensamiento, que lo primero que tenemos que evaluar es decir, la asociación es estadísticamente significativa o no, y después hacer una estimación de una medida que dé cuenta de la magnitud y de la dirección de la asociación, es la forma por qué lo hicimos de esta manera, ¿no? ¿Me siguen? Ok. Ya. Listo. Pero vean ustedes qué es lo que nos faltaría ahora aquí, porque también habíamos dicho que teníamos... Ah, ¿qué otra interpretación aquí? Sí, la dirección, exactamente. La dirección. Porque tenemos una magnitud, 15%. ¿Y cuál es la dirección? Que las fumadoras tienen mayor probabilidad de tener niños con bajo peso al nacer. O sea... ¿Ya? Por lo tanto, claro, el fumar durante el embarazo es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, correcto. Para, claro. Exactamente, para tener un niño con bajo peso al nacer. La dirección, recuerden, la dirección siempre va a tener que ver con que si el factor estudiado es un factor de riesgo o es un factor de protección. Exactamente. En este caso, ¿no es cierto? Como la prevalencia de bajo peso es mayor en las fumadoras que en las no fumadoras, el fumar entonces constituye un factor de riesgo para tener un niño con bajo peso al nacer. ¿Qué nos falta ahora? También habíamos dicho que podíamos tener una medida de razón. Y ustedes mismos me dijeron que podía ser una razón de prevalencia. Así es. Entonces, vamos a ver. Aquí, este que está aquí, sería en vez de, perdón. En vez de menos, aquí sería, aquí. Aquí sería una división. Aquí. Esto que está aquí sería dividido. Pleca. ¿Ah? Pleca. O sea, slash. Sí. ¿Cómo le dice Leca? Sí, la pleca, slash. Slash. Nosotros podríamos calcular acá porque esto sería, vean ustedes, sería punto 45 dividido por punto 252. Punto 2. ¿Cierto? Claro. Lo podemos calcular aquí. Display, si colocamos display, esto funciona como una calculadora. ¿No? Display, le digo ahí. Y ahí me da 1,6. 1,6. Esa sería la razón de prevalencia. Esa sería la razón de prevalencia. ¿Cómo se interpreta? Hay un 60% más de posibilidades de tener un bebé de bajo peso al nacer en las mujeres que fuman que en las que no fuman.
Sí, O hay, bastante cercano. Es hay 1.6 un punto veces. 6. 1.6 veces. 1.6 veces. Mayor probabilidad de tener un niño de bajo peso al nacer que en la mujer que fuma. Ya. ¿La igualdad cuál es? ¿Cuánto sería si 1. fueran iguales? El 1. 1. 1. 1,6 menos 1, ¿cuánto es? 0,6. 0,6. Entonces es más fácil decir de que, ¿no es cierto?, de que la proporción de bajo peso al nacer es 60% mayor en las que fumaron durante el embarazo comparado con las que no fumaron durante el embarazo. Eso. Sí. ¿Cierto? Cierto. Y entonces, ¿y el 15%? Porque hay veces que se confunde, digamos, la interpretación de una medida de diferencia con una medida de razón. Quiero insistir en eso. El 15,3 que calculamos acá arribita, este. ¿Qué diríamos? Como una especie de exceso Podría ser un en la riesgo. prevalencia. Vamos. Pudiera ser el riesgo más elevado. Pudiéramos Sí, sí. hablar de riesgo. Bueno, ya dijimos ya que el fumar Podría durante el ser, embarazo era un factor de riesgo. podría ser el riesgo atribuible al fumar es 15% más que el no fumar. Pero habría que ver eso, si es atribuible o no. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que hay un exceso, alguien mencionó algo del exceso. Exceso de ¿No es cierto? prevalencia. Hay un exceso de bajo peso al nacer de las fumadoras comparado con las no fumadoras de un 15%. Pero eso solo es en magnitud, ¿no? ¿Cómo? En magnitud solamente, en magnitud 15, o sea, es un exceso, no es un riesgo, sino es un exceso del evento. Es un exceso de del la evento. prevalencia, claro. Claro, porque fíjate que nosotros podemos decir, bien, más simple todavía, podemos decir de que en las que fumaron durante el embarazo hay un 15% más de bajo peso al nacer comparado con las que no fumaron durante el embarazo. Correcto, eso, así y es. abajo, cuando es medida de razón, estamos diciendo de que la prevalencia, ¿no es cierto?, de bajo peso al nacer es 60% mayor en las que fumaron durante el embarazo comparado con las que no fumaron durante el embarazo. Que eso ¿no? es más A veces, riesgo. el otro también es más riesgo. Lo que pasa es que muchas veces se usan como sinónimo la palabra más que la palabra mayor. ¿No es cierto? Cuando estamos diciendo cuánto más riesgo tiene un grupo que el otro, es porque estamos hablando de una medida de diferencia. Por eso, ahí hay una y cuando magnitud estamos hablando de y una... cuánto mayor, entonces estamos hablando de una medida de razón. Claro. Es mayor probabilidad uno y el otro es mayor magnitud, digamos, no sé. La magnitud es más en un grupo que en el otro. Así es. ¿Sí? Se usa bastante ¿Hay con el mayor lenguaje. asociación? ¿Miriam? ¿Puedo decir que hay mayor, o sea, uno sería la proporción y el otro sería la asociación? ¿El 60% se asociaría más o no? ¿Está mal eso? No, las dos son medidas de magnitud de asociación, la diferencia y la razón. No, las dos son medidas. Lo que pasa es que la medida de diferencia es cuánto más proporción de bajo peso al nacer hay en un grupo comparado con el otro, cuánto más. En cambio, la medida de razón me está diciendo cuánto mayor es la proporción de un grupo comparado con el otro. Por eso quiero insistir en eso, porque a veces se abusa del lenguaje y se usan como sinónimos. Sí. Y no es lo mismo. ¿No? Ahora, vamos a trucar aquí, porque con la medida de razón, hicimos un cálculo, pero no tenemos el intervalo de confianza. ¿Cómo lo podemos hacer? Ese sería, cojo está ahí. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer el intervalo de confianza para el 1.60 que está aquí, el 1.61? Vamos a mirar. Usar el CI. No, porque el CI nos va a dar para diferencias nomás. Lo que vamos a hacer, mirar la tablita aquí. Vean ustedes, esta tablita que está aquí. ¿No es cierto? ¿Dónde está el 40%? Aquí.
¿no es cierto? Calculado sobre porcentaje sobre esta fila. Este 40%, ¿qué estamos diciendo aquí? De las 74 que fumaron durante el embarazo, 30, por lo tanto el 40,5% de ellas tuvieron niños. bajo peso al nacer. De las 115 que no fumaron durante el embarazo, el 25% tuvo un niño con bajo peso al nacer. Fíjense que la forma que nosotros lo estamos calculando equivale a como si hubiéramos estado haciendo un estudio de cohorte. Como que si hubiéramos seguido a las no fumadoras, a las 115 no fumadoras, y realizamos el evento que es si tuvo o no bajo peso al nacer, y es como que si hubiéramos seguido a las 74 fumadoras y evaluado, ¿no es cierto?, al final, cuál de ellas tuvo bajo peso al nacer. ¿Lo ven, no es cierto? Sí. Claro, claro. Es como que si hubiera un estudio. O sea, yo lo podría mirar exactamente como si fuera un estudio de cohorte, a pesar de que no lo es. Sí. Entonces yo le puedo decir aquí, mire, voy a trucar el programa. Yo sé que es un estudio de cohorte transversal, no es un estudio de cohorte, pero yo sé que el cálculo, como es igual que en un estudio de cohorte, le voy a decir, haga un CS, cohort study, de low con smoke. Low y smoke. Smoke. Claro, que la razón de prevalencia está actuando como una razón de incidencia, ¿no? Como un RR. El RR que está aquí dice RR, pero en realidad nosotros lo tenemos que interpretar como un RP. Claro, RP, pues, exacto. ¿Cierto? Y acá dice, fíjate que nos entrega las dos medidas. Tipo de Porque aquí estudio, dice, ¿perdón? Por el tipo de estudio realmente es un RP. Porque Por es el tipo de estudio, claro. razón de prevalencia. Pero eso lo sabemos nosotros. Nosotros estamos engañando al programa. Ajá. Porque el programa no nos entrega una herramienta para calcular RP. No tiene. Ya. Tenés o el caso control que no es. Pero tampoco nos daría razón de prevalencia. No, por eso, aparte no es, no. Claro. Entonces, fíjate que aquí incluso nos da, dice, diferencia de riesgo. Aquí no sería diferencia de riesgo. La diferencia de riesgo. Sería diferencia de prevalencia para nosotros. De prevalencia, correcto. Sí, que ya la habíamos calculado. Que ya la habíamos calculado y teníamos el intervalo y todo, ¿te fijas? Sí. Entonces, el trucar, el engañar al programa, en este caso nos está entregando información valiosísima, porque nos entrega el valor P de la significación estadística, nos entrega la medida de diferencia de prevalencia como medida de asociación, y nos entrega la razón de prevalencia como medida de asociación, nos entrega todo. Y no habíamos podido ir directamente acá. Pero si lo hubiera dicho yo del principio de esto, entonces me hubieran dicho que le estoy haciendo trampa. Quiero primero que entendamos lo que estamos haciendo. ¿Ah? Y el chi cuadrado es igual al que salió más arriba. Es lógico, porque es lo mismo. Es lo mismo. O sea que... Es lo mismo. Pero, es verdad que... Sí, pero por eso te digo, es importante. ¿Quién es el que tiene el control sobre el programa estadístico? La persona, el investigador. Nosotros, pues. Nosotros. El programa no manda. Nosotros mandamos. Así es. ¿No? Pero por lo tanto, por eso es importante también ir conociendo todos los truquitos. Sí, hombre. Lo que aparece después que es la fracción atribuible, que es X y que es POP. Pero no claro, tiene la fracción atribuible en el grupo expuesto, que en este caso serían los fumadores, sí. Y en la fracción atribuible en la población. En la población. Sí. Maravilloso, ¿no? Luis, parece que hay chat ahí. Sergio, una pregunta. Esto es para el estudio. Esto es para el estudio digamos, de prevalencias, cuando son razones de prevalencia, y el aproximador para medida de riesgo es el riesgo relativo. ¿Y en qué caso sería el odds ratio? Bueno, buena pregunta, porque muchas veces también en los estudios de corte transversal se usa la razón de odds. Así es. Como medida de asociación. Entonces, muy fácil, porque en vez de decirle CS, le puedo decir aquí CC, y listo. ¿Ves tú? Tú mandas. Y aquí tengo el OR para el estudio de corte transversal, 2.02, con su intervalo de confianza. El valor P de la significación no cambia, porque la asociación
va a tener el mismo valor resultado de la prueba independientemente de cómo lo haga. Lo que está cambiando, lo que estamos cambiando aquí, ¿qué es lo que es? Son las medidas de magnitud y dirección de la asociación. Tenemos diferencia de prevalencia, razón de prevalencia, razón de odds. Usted Sergio, elige qué es lo que quiere reportar después. Una duda, o sea, no necesariamente, o sea, es indistinto usar el riesgo relativo o el odds ratio para estudios de corte transversal. Eso es lo que estoy entendiendo, porque tenía entendido que... No creo. No, en el estudio de corte transversal no usamos riesgo relativo. Lo que estoy diciendo que estamos... Claro, lo que estamos diciendo es que estamos trucando el programa que nos entrega riesgo relativo, pero para nosotros razón de prevalencia. ¿Ya? Sí, está bien, es correcto. Razón de prevalencia. Lo que pasa es que en el riesgo, en el estudio de corte, es la razón de incidencias, pues, ¿no? El RR, ¿no? Claro, porque yo casos incidentes tengo porque estoy siguiendo una cohorte. Claro. En cambio, en este caso no. Pero igual estoy haciendo también la razón pero de eso odds, o sea, la razón del factor. Es producto de que nosotros miramos la tablita aquí, que este es el estudio de corte transversal. Tenemos los 189 sujetos clasificados según si fumaron o no durante el embarazo y el peso al nacer, ¿no? Y nos dimos cuenta de que podíamos nosotros calcular estas prevalencias que están aquí, el 25 y el 40, como que si fuera la proporción de los sujetos de las mujeres que no fumaron durante el embarazo y la proporción de bajo peso al nacer de las mujeres de las que fumaron durante el embarazo y de las que no fumaron durante el embarazo. Dado que observamos eso, le dijimos vamos a engañar al programa y le vamos a decir que nos dé un CS. ¿Los centros de salud desde qué día tienen? De lunes a viernes, todos los días. O sea que la vacuna solo sería el lunes a viernes. Una pregunta, y entonces si las variables fueran, por ejemplo, infarto cardíaco y obesidad, por decir así, ¿sería lo mismo? ¿Qué diseño? Cualquier otra. Perdón, si la variable de exposición fuera obesidad y la variable de efecto fuera infarto, por decir, ¿sería el mismo razonamiento? El mismo razonamiento. Sí, el mismo razonamiento. Y si fuera hipertensión también, así era la variable continua, también. La variable de efecto igual. Mismo razonamiento. Sí. Perfecto. Claro. Ok, gracias. Ojo, continua, no, dicotómicas tienen que ser. ¿No me mencionaste una continua? Continua, por eso dije, eso decía. No, la continua no. Claro, la continua es otra cosa. Dame un ejemplo. Por ejemplo, hipertensión, mayor hipertensión arterial, por decir. Bueno, no, hipertensión tampoco, también se puede hacer continua, o sea, claro. Dicotómica, claro. No sé. Presión arterial media, que estoy volviendo la vez presión anterior. Arterial media, correcto, ya, presión arterial media, por ejemplo, y el hecho de fumar, ¿no? O edad de repente, ¿no? Ya, pues bueno, si es presión arterial media, ya no estaríamos hablando de proporciones, sino que estaríamos hablando de promedios. Claro. Entonces tendríamos que hacer comparaciones de promedios y no de proporciones. Ya. Ya, si una variable es continua, es correcto. Tenemos que hacer comparaciones de promedios. Sí. Ok, es correcto, sí. Con la lógica de pensar en la misma, pero ahí lo que estaríamos, en vez de estar comparando dos proporciones, estaríamos comparando dos promedios. Sí. ¿Ah? ¿Sí? Vamos a ver eso más adelante cuando veamos regresión. ¿Sí? Listo, entonces estamos viendo aquí que donde llevamos cumplido como recién la primera parte de la pregunta, ¿no es cierto? Determinar la existencia de la asociación entre bajo peso al nacer y fumar durante el embarazo y proporcionar medidas de magnitud y dirección de la asociación. Después, ¿qué venía? ¿Qué nos preguntaban después? Después nos decía ajustar por... ¿Alguien lo tiene a la mano por ahí? Por variable de control, Sergio. Claro. La primera parece que era historia de parto prematuro. No, número de visitas.
Número de visita. Número de visitas. FTB me parece. Vamos a hacer... FTB. Sí. ¿Ah? Sí, es FTB. Número de visitas primer trimestre del embarazo, ¿no? Eso era. Vamos a hacer un tab ahí, ¿cómo se distribuye el tab de FTB? Ahí. Ahí tenemos, vean ustedes, tenemos 0, 1, de las 189, tenemos 100, o sea, la mitad prácticamente no tuvo visitas al médico durante el primer trimestre. Después tenemos 47 que tuvo una, 30 que tuvieron 2, 7 que tuvieron 3, etc. ¿Cómo que podríamos utilizar esta variable? ¿Cómo podríamos utilizar esta variable? Porque vean ustedes, podríamos, si ¿sí? Dime. Sí, podríamos hacer de que haga, por ejemplo, que no tuvieron visitas o que tuvieron al menos una visita. Puede ser. Veamos, hagamos así, veamos simplemente crudamente con bajo peso en nacer, porque me interesa a mí ver cómo se distribuye esto primero con bajo peso en nacer. Sí, está interesante, ¿no es cierto? Ahí. Yo diría que, fíjate que haría lo siguiente, yo diría que mantener, recodificar, porque Fabián me parece que estaba sugiriendo dicotomizar, ¿no? Pero yo recodificaría 0, 1 y 2 o más. Escribió solamente a ti, no a todos. ¿Ah? Escribió solamente a ti, no a todos. No, si mencionó, en voz escuché yo dicotomizar. Ah. No, José Luis. Ah, José Luis fue, ya perdón. Optemos, dicotomizamos, tuvo o no tuvo, o tricotomizamos, no tuvo, tuvo una o tuvo 2 o más. ¿Cuál les gusta? Pero quizás solo con 2, ¿verdad? Porque si ves la tabla, por ejemplo, lo que está diciendo es de que los que tuvieron bajo peso al nacer, el mayor porcentaje o la mayor cantidad, no tuvieron visitas, ¿verdad? Fueron 36. Ustedes mandan, yo soy el operador. Yo empezaría con no tuvieron ninguna visita y alguna, ¿verdad? Ya, listo, vamos a dicotomizar. Sí, Entonces correcto. vamos a hacer un recode de FTB, ¿cierto? 0 sería, ¿qué ponemos 0? ¿0? 1, ¿no es cierto? 1, claro, y el otro sería 2. Sería sin visita. Sin visitas. Y del 1 al 6 sería 0 con visitas. Porque se supone que con visita protege, ¿no es cierto? Correcto. Y el sin visita sería riesgo, por eso lo estamos codificando así. ¿Les parece? Sí. Sí, lo que pasa es que esta es una población rara que no visita al médico durante el embarazo. No, es que, ojo, que es el primer trimestre, ¿va? Ojo. Ah, correcto, Sí, claro, sí, claro. sí. No, son visitas durante el primer trimestre, así que no es tan raro. Visita oportuna, sí, es cierto. Claro, hay algunas que están en el primer trimestre y ni siquiera saben que están embarazadas. Exacto. Al tercer Ya, mes entonces, recién está confirmado. claro. Entonces vamos a hacer, ¿cómo la queremos llamar? La vamos a llamar visita primer 1T, primer trimestre. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Ok. Ahora,
Para esto es importante, no lo mencionamos la vez anterior, pero para utilizar una variable de control como de ajuste, es necesario determinar si la variable de control se asocia con el evento de interés o con el factor de exposición. ¿Ya? Si hay una variable de control que no se asocia ni con el evento de interés, en este caso con bajo peso al nacer, ni con el factor de exposición, que es fumar durante el embarazo, no es necesario ajustar por esa variable. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es importante conocer primero si esta variable, que visita 1T, se asocia o no a la variable resultado, que es bajo peso al nacer, y si se asocia o no con el factor de exposición, que es fumar durante el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Entonces vamos a hacer algo simple, vamos a hacer un tab de visita 1T con low. Le vamos a hacer porcentaje de filas directamente y un chi cuadrado. Le vamos a poner no aquí para que no nos entregue tanta basura. ¿Y qué observamos acá? ¿Qué me dicen? Perdón, no entendí el no que es para. Sí, esto mira, porque si mira la tabla anterior cuando le ponía aquí arriba. Arriba. Cuando si le coloco si no le coloco eso, me coloca siempre este cuadradito aquí, es que es la clave, que el primer número es la frecuencia y el segundo. Entonces, si quiero achicar quiero que esto no aparezca, entonces le coloco no aquí. Si te fijas aquí abajo ahora ya no me aparece eso. Ah, ya, gracias. Me aparece más condensado, no más comprimido el resultado, ¿ya? Entonces, lo primero que observamos aquí, que es lo siguiente, ¿dónde hay mayor proporción de bajo peso al nacer? ¿En las con visita o en las sin visita? En visita. 36%, ¿no es cierto? Contra 25%. Exacto. ¿Es significativo desde el punto de vista estadístico? No. No. Una P muy No. baja. Muy ¿Es bien. clínicamente relevante Ajá. esa diferencia entre 25 y 36? No. No, tampoco. ¿No? 11%. Sí, pero no es estadísticamente significativo, entonces no. Ah, pero yo estoy preguntando si es relevante o no. O sea, si hay un grupo de mujeres que presentan un 25% bajo peso al nacer y otro grupo que presenta un 36% bajo peso al nacer, ¿los va a considerar que son iguales? Yo tengo mis dudas con eso, Sergio, desde la clase pasada, porque yo creo que ahí pueden incluir muchas más variables, así que solo con esa no podríamos deducir algo, ¿verdad? Sí, bueno, por eso tenemos que ir una por una. Ahora mi pregunta es, porque si digo, mira, te hago una pregunta de nuevo. ¿Cómo se llama? Si yo considero de que este 25,8% es lo mismo que este 36%, ¿ya? Significa de que las tendría que tratar a todos por igual. No tengo ninguna posibilidad de diferenciar. En cambio, si yo no tengo tantos recursos y veo, ¿no es cierto?, de que hay una mayor proporción de mujeres que no te hicieron visita durante el primer trimestre y que tienen bajo peso al nacer comparado con aquellas que sí realizaron visita, no me puedo quedar así sentado tranquilo en el escritorio. No, yo estoy de acuerdo, lo único es que no puede uno inferir, claro que uno lo va a apuntar como para poder ir cruzando con otras variables, pero mi punto es que solo con esa información, pues llama la atención solo para empezar a jugarla, ¿verdad? Pero no puede uno deducir nada, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, lo único que yo puedo deducir con esto, y que es la razón por la cual estamos haciendo, dado que hay una diferencia que es clínicamente relevante entre 25 y 36, a pesar de que no es estadísticamente significativa, es una variable que tiene que ser considerada para el ajuste. Esa sería mi conclusión ahora. ¿No? Ahora, lo que podemos hacer
como habíamos dicho, es ver si realmente esto se asocia o no también con fumar. Veamos qué pasa con fumar. Sergio, ¿y el número de visitas no sería el punto relevante? A partir de un corte, por ejemplo, 3 visitas, por ejemplo, una por mes en el primer trimestre, que nos tuvieron 3. Es decir, jugar o cruzar por el número de visitas, no el total de visitas como lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo con el total de visitas, lo que estamos haciendo es que partimos, y eso fue la decisión del grupo, no fue decisión mía, cuando vimos el número de visitas y vimos que había 100 que no tuvieron visita durante el primer trimestre, 47 que tuvieron una, 30 que tuvieron 2, 7 que tuvieron 3, ustedes decidieron de que íbamos a trabajar dicotomizando en aquellas que no tuvieron visita durante el primer trimestre y aquellas que tuvieron una o más visitas durante el primer trimestre. Ignoraron mi sugerencia y me sentí totalmente ofendido cuando yo proponía hacer 3 categorías, recodificar en sin visita, una visita o 2 o más visitas. Sí, porque ahí pero esa es la decisión. Esa es la decisión del equipo de investigación, y una vez que el equipo de investigación toma una decisión sobre el uso de las variables, ya está. O sea, igual puedo volver atrás. Igual podemos volver atrás, pero en la forma que estamos ahora, así está, ¿no? Ahora, si tuviéramos en vez de 189 mujeres aquí, 1890, probablemente usaríamos el número de visitas, 0, 1, 2, 3, usaríamos tal cual, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me siguen, no? Ya. Vamos bien. Entonces, ¿sí? Ahora, está claro entonces de que, considerando, vean ustedes, porque aquí está interesante, considerando de que las que no tienen visita, que aquí donde viene podemos hacer algo más interesante, fíjate, vamos a hacer aquí un tab de visita 1T. Visita 1T, así está, ¿no es cierto? Bien escrito con Smoke. Y le voy a pedir un zoom de low, veamos qué pasa. Simple estadística, mira qué me dice. ¿Qué me está diciendo aquí? Mira qué interesante. El primer porcentaje, el primer numerito aquí es proporción. ¿Qué es lo que me está diciendo? De que las mujeres que fumaron durante el embarazo y no tuvieron visita durante el primer trimestre, el 44% de ellas tuvo bajo peso al nacer. En cambio, las mujeres que no fumaron durante el embarazo y tuvieron visita durante el primer trimestre, 21,7% tuvo bajo peso al nacer. Ven ustedes. O sea, claramente es necesario ajustar por el número de visitas durante el primer trimestre del embarazo. ¿Se ve bien en la tabla? ¿Lo ven bien, cierto? Sí, se ve bien. 21,7% de bajo peso al nacer en las no fumadoras con visita. 34,5% de bajo peso al nacer en las fumadoras con visita. El 29% de bajo peso al nacer en las no fumadoras sin visita. Y el 44,4% de bajo peso al nacer en las fumadoras sin visita. Súper interesante. Por lo tanto, la conclusión aquí sería ajustar por número de visitas primer trimestre. ¿Cómo vamos a ajustar? Vamos a ajustar, ¿no es cierto?, haciendo análisis estratificado. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación? Sería si la visita, el número de visitas se relaciona con el bajo peso. No,
La pregunta de investigación no la tenemos que cambiar. La pregunta de investigación sigue siendo si el fumar durante el embarazo se asocia al bajo peso. Estratificado por el número de visitas. Eso sí, ¿no es cierto? Estratificado por el número de visitas. ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es asociar, voy a escribir aquí nomás, de nuevamente, asociar, ¿no? Low con smoke estratificado por, ¿cómo se llama esta variable nueva ahora? Se llama visita 1. Visita 1T. 1T. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, como medida de asociación, ¿qué vamos a usar? ¿Qué diferencia de prevalencia, razones de prevalencia, ¿cierto? Ya. ¿Qué comando quieren usar entonces? ¿Cuál es el que nos entregaba? Si automáticamente engañábamos al programa, nos entregaba las diferencias y las razones. CS. CS. El CS. CS. Entonces vamos a hacer CS de low. CS low smoke by visita 1T. Perfecto. Perfecto, Pamela. By visita 1T. Listo. Vean qué interesante. Vean qué interesante esto. Vamos viendo. Riesgo, o sea, razón de prevalencia, donde dice riesgo relativo es razón de prevalencia. La razón de prevalencia de bajo peso al nacer entre fumadores y no fumadoras en el grupo que tuvo visitas durante el primer trimestre, ¿cuánto es? 1.59. En cambio, en el grupo de las que no tuvo visitas, 52. 53. Entonces, la pregunta es aquí. La pregunta es, el efecto de fumar durante el embarazo en el bajo peso al nacer depende del número de visitas. ¿Del número de visitas? No. No porque porque son casi iguales. Maravilloso. Los intervalos se traslapan, la P no es significativa. No, mira el valor P de homogeneidad aquí abajo, 0,90. Claro. ¿Ah? Claro. No. Sergio. ¿No es cierto? ¿Ah? Pero eso es bajo ese criterio de haberlo agrupado en dos, ¿no? Porque si hubiéramos agrupado de otra forma, quizás hubiéramos tenido otro resultado. Claro, no sabemos. Supuesto. Podemos hacer el ejercicio después. O sea, esto tendríamos que pasar a hacer el otro prueba para ver si ahí sí hay una diferencia significativa. Veamos, vamos a ver después, hagamos el ejercicio con tres categorías, ¿ya? ¿Se utiliza el combinado o el crudo en este caso? Espera, ahí vamos. Ahí habría que usar el combinado porque ya es ajustado al peso de la variable, ¿va? Claro, vamos aquí. Entonces, hasta el momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conclusión aquí? Conclusión 1, ¿no? El efecto de fumar en low es independiente del número de visitas, ¿no? No, es independiente de qué cosa, de haber tenido visitas. Haber tenido visitas, ¿no es cierto? Correcto. Visita en el primer trimestre. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿cuál es el verdadero efecto de fumar durante el embarazo, controlando por haber tenido no visitas?
1.55, ¿no? 1.55, ¿no es cierto? Claro. Si no ajustáramos por el haber tenido visita durante el primer trimestre, ¿qué ocurre? Que pudiéramos decir que el 55% hay un 55% más mayor de riesgo de tener embarazo niños bajo peso en las fumadoras. Mira, el verdadero efecto, como ustedes dicen, es 1.55, ¿no es cierto? El ajustado por haber tenido visita durante el primer trimestre, ¿no es cierto? El efecto de fumar durante el embarazo en el bajo peso al nacer está representado por una razón de prevalencia de 1.55. Si no se hubiera ajustado por visita durante el primer trimestre, estaríamos diciendo de que el efecto es de 1.71. Por lo tanto, ¿qué se produce ahí? Se produciría una sobreestimación. El no ajustar por visita durante el primer trimestre produciría una sobreestimación del efecto que tiene fumar durante el embarazo en el bajo peso al nacer, porque diría que es 1.61, cuando en la realidad es 1.55. Calculemos el sesgo relativo. Aunque no sea significativo, Sergio, aunque... Es que ahí lo que vamos a ver ahora es el sesgo relativo. Eso es lo que vamos a ver. ¿No es cierto? El sesgo relativo, ¿cómo se calcula? Sería la razón de prevalencia verdadera menos la razón de prevalencia cruda dividido por la razón de prevalencia, ¿cuál? ¿Cruda o verdadera? Verdadera. Verdadera, ¿no es cierto? Porque es el sesgo en relación al valor verdadero. Si en este caso sería display, y eso por 100, sería display lo puedo dar vuelta, como el signo me da lo mismo, 1.607 menos 1.551 dividido entre 1.607. No, pues. 1.551. Por 100, para que le damos un porcentaje. 3,6%. 3,6%. Si bien es cierto, ¿no es cierto? El no ajustar por visita en el primer trimestre produce un sesgo de confusión de 3,6%, ese 3,6% es descartable, ¿no es cierto? Siempre se dice que, claro, si el sesgo relativo es mayor al 10%, entonces se declara la variable de control como una variable confusora. En este caso, no le alcanza para ser una variable de confusión. Así. Perfecto. ¿Sí? Ha sido más claro. Perfecto, maravilloso. Maravilloso, ya. ¿Cuál era la otra variable de control? ¿O quieren que trabajemos con 3 categorías antes de pasar a la otra variable de control? ¿Qué hora, Se nos queda media hora. Sí, con 3 categorías. Con 3, colores. Vamos a hacer con 3 categorías. Entonces vamos a hacer recode. Recategorizar. Visitas, ¿ya? Sería recode. Esta, ¿no? FTB. Esa, ¿no? Sería 0 igual 1 sin visitas. Vamos a ver, a ver, sin visitas. Ya, después 1 igual 2 sería visitas. Una visita. Una visita. Ya, y después sería 2 al máximo igual 3, que sería 2 o más visitas. 2 o más. O podría ser más de una también. También. Entonces, tiene visita
3C, 3 categorías. Ahí no es bueno hacer el draft, o sea, borrar la otra para que no genere confusión. No, porque esta la llamé visita a una categoría y aquí me está diciendo cómo está recodificada. Mira la lista de variables, acá. Y acá tengo la visita 3C que también me está diciendo cómo está creada. Es una nueva variable. Es otra variable. Otra variable, pues claro. Tiene otro nombre. Se llama visita 3C ahora, de 3 categorías. Sergio, Sharon quiere que repitas lo de la variable confusora, la explicación. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos el análisis con esta nueva variable. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aquí, ¿cuál sería? Deberíamos hacer entonces CC, low smoke, sería visita ¿cuánto? 3. 3C. 13. Ajá. Interesante. Es interesante, pero difícil de interpretar, porque fíjate que la razón de prevalencia en las que tuvieron una sola visita es 2,4. Así es. No, es mayor no que... mucho. Mayor que las de sin visita. Y las No que hay una tuvieron dos o más plausibilidad clínica. ¿Ah? Como, Claro. como que no hubiera una plausibilidad clínica, ¿no? Como que no hubiera una plausibilidad clínica, no, es difícil de interpretar. Pero eso reafirmaría, a mí me reafirma lo que dijimos antes, de que no es un factor confusor. Porque no hay relación con lo que uno esperaría. Digo yo. Una cosita. No, pero fíjate que uno podría decir de que, más aún, podría ser un modificador del efecto. Porque depende, digamos, aquí depende mucho de cómo nosotros lo miremos, porque si nosotros decimos que 2,43 es lo mismo que 1,05, estaríamos de acuerdo que no hay confusor, porque la diferencia entre el crudo y el ajustado, entre 1,61 y 1,53, es casi lo mismo que teníamos antes. Pero sin embargo, no sé si podemos decir que este 2,43 sea lo mismo que este 1. No. No es lo mismo. No, pues, ¿qué quiere decir este 1 que está aquí? Que las que tienen más de 2 visitas tienen menos probabilidad menos riesgo que las que visitan solo una vez. No, pero 1.05 es casi 1, o sea, es indistinto que tenga 2 o más visitas. ¿Y cómo se interpreta? ¿Qué es ese que está ahí? A ver, escribámoslo. Ese 1.05, ¿qué es? El exceso de riesgo el 5%. Ajá. Es la prevalencia de qué cosa? De bajo peso. De bajo peso. De low. En mujeres fumadoras. Que tuvieron 2 o más consultas. Espérate. En smoke, nos vamos a colocar en fumadoras, que además tuvieron más de 2 consultas. Con 2 o más consultas, ¿cierto? ¿Ya? Dividido por la prevalencia de low en no fuma 2 o más consultas. ¿Sí? Eso es. Sí, así es. O sea, fíjate que lo que me está diciendo es bien importante, porque me está diciendo, en el grupo de las que tuvieron 2 o más visitas, la proporción de bajo peso al nacer es la misma en las fumadoras que en las no fumadoras. Sí, exacto. ¿Te fijas? Ahora, eso es, o sea, digamos que eso pudiera ser esperable. O sea, si usted, a pesar que la mujer sea fumadora, le da un mejor control prenatal, espera que no haya
gran diferencia en el resultado del embarazo. Pero lo que yo voy es al de arriba, al de 2.4 contra 1.52. O sea, si usted no va nunca a una visita, tiene un 1.52, pero si va a una visita por lo menos, tiene un 2.4. Entonces, hay más riesgo en la que va una sola vez en la visita que la que va 2 veces. No, es que yo diría otra cosa, Sergio, si me permites. Yo diría que de repente la primera visita en el primer trimestre, ¿no? Tiene un 2.4, o sea, que las que visitaron, hicieron una visita en el primer trimestre. O sea, no es el total de visitas en todo el embarazo, ¿no? No, pues estamos hablando de visitas en el primer trimestre solamente. Claro, por eso. Claro. El 2 puntos, o sea, y a mí lo que veo es que la muestra también de las que tuvieron más visitas es pequeñita, comparada con las 100 que no tuvieron visitas. Tal vez eso tenga un efecto también. No, bueno, esto se refleja después en los intervalos de confianza, pero fíjate que es importante esta prevención, porque en el grupo de las que tuvieron una visita durante el primer trimestre, ¿ya? La prevalencia de bajo peso al nacer en las fumadoras es más del doble que la prevalencia de bajo peso al nacer en las no fumadoras. Así es. ¿Se fijan? Entonces uno aquí puede concluir, independientemente del valor P acá abajo, de que el número de visitas durante el primer trimestre incide. Es un modificador de la prevalencia. Es un modificador del efecto que tiene el fumar en el bajo peso al nacer. Sí, así es. Qué interesante. Súper interesante, ¿no es cierto? Claro, sí está muy bien. Claro. Y eso lo habíamos perdido con la dicotomización. Mira, el punto es bueno porque a veces por comodidad es bueno dicotomizar, pero perdemos información. Sí. Siempre hay que tratar de buscar una categorización un poco más amplia, una recodificación de una variable original en categorías que tengan algún sentido y en función de las frecuencias que uno observe en relación al evento que está estudiando. Sergio, una pregunta. Frente a esta conclusión de que el número de visitas es un modificador del efecto que tiene el fumar en el bajo peso al nacer, entonces, ¿cuál sería la recomendación para la intervención desde el punto de vista de salud pública? Porque si el resultado hubiera sido lo opuesto, entonces yo podría decir, bueno, voy a fomentar más las visitas en el primer trimestre en el grupo de las fumadoras para poder de alguna manera impactar en la reducción del bajo peso al nacer. Pero con esta conclusión, entonces, uno que puede concluir que tengo que seguir haciendo otro tipo de análisis. Yo creo que aquí la recomendación sería, mire, en la primera visita al embarazo, trate de intervenir en las fumadoras. Porque esas son las que tienen el mayor riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer. ¿No? Claro, Sergio, ahí podría ser que la detección del fumar en la primera visita es importantísima, ¿no? Claro. Clave. A mí me parecía que por ese lado va, digamos, ¿Cierto? Hubiera sido interesante, no tiene la variable de alcoholismo esta base de datos, ¿no? Porque hubiera sido bien interesante hacer el mismo trabajo con alcoholismo. Sí, claro que sí, sin duda. Sin duda. Obvio. Ahora, volviendo aquí, como nosotros observamos que hay una modificación de efecto, la comparación entre el crudo y el ajustado no tiene sentido, ¿no? Porque estamos reportando efectos diferenciados según el número de visitas. Sí, así es. Pero para volver a la pregunta anterior del sesgo de confusión, aquí que había quedado pendiente, ¿cierto? Cuando nosotros determinamos de que este 1.59 es prácticamente lo mismo que este 1.53, por lo tanto estamos diciendo que el efecto que tiene fumar durante el embarazo sobre el bajo peso al nacer es independiente de si tuvo o no tuvo visitas durante el primer trimestre, ¿ya? Tenemos que ver cuánto sesgo de confusión se produciría
si no ajustamos por número por visitas, ¿no? El valor crudo, 1.61, que es mayor que el ajustado de 1.55, me está indicando de que el no ajustar produciría una sobreestimación del efecto de fumar en el bajo peso al nacer. Ahora, ¿cuánto es el sesgo de confusión que se produce aquí? Lo calculamos y dio un 3,6%. ¿No? Entonces la recomendación que dan los epidemiólogos, digamos que cuando usted determina que el sesgo de confusión es menor a un 10%, entonces esa variable de control la puede considerar como que no es un confundente y ya habíamos descartado que fuera un modificador del efecto, ¿no? La estrategia siempre es la misma. Primero, evaluar si hay modificación de efecto, porque si hay modificación de efecto, los efectos son diferentes en cada estrato, pero si uno determina que los efectos son homogéneos, entonces tiene que evaluar sesgo de confusión. ¿Sí? Ya. Veamos otra variable. Todavía tenemos tiempo para mirar otra variable de control. ¿Cuál? ¿Raza? Hipertensión, creo yo, es más importante, ¿no? ¿HT? Incluso ahí la variable pudo, Sergio, ahí la variable también pudo haber sido hipertensión crónica e hipertensión inducida por el embarazo. Hubiesen sido dos variables. Sí. Claro, no. No, acá dice historia. No la incluyeron de esa forma, sí. Claro, no, historia de hipertensión nomás, no está diciendo si la hipertensión se es durante el embarazo, ¿no? Correcto. Claro, hay 12 sujetos, no es mucho. Bueno, si hacemos el análisis, tendríamos que justificar, primero veamos, ¿no es cierto?, la justificación. Hagamos un CS de, perdón, podemos hacer un tab nada más, un tab de HT con low, row, sí, cuadrado y sin claves. Es significativo. Vean ustedes, vean el doble. En las que tenían historia de hipertensión hay el doble de bajo peso al nacer que en las que no tenían, 58 contra 29. Claramente hay que ajustar, ¿no? Y si vemos más encima si fuman o no fuman, también vemos, ¿no es cierto?, que la fuma... Ah, pero es que no sería con, esto no sería con smoke log, sino sería smoke HT, ¿no? HT. Claro. Vemos acá que, no, fíjense qué interesante, porque las fumadoras y las no fumadoras tienen la misma proporción de historia de hipertensión, ¿no? Sí. Sí. Sí, solo hipertensión está interesante, el peso es el doble. El doble bajo. Claro, a pesar de que son pocas. Veamos el estratificado. CS de smoke, no, perdón, de low, con smoke, by HT. Qué interesante. Ya, qué interesante. ¿Quién interpreta esto? Ya quisiera que se me ayudara. Pues ahí lo que dice es que el riesgo, la razón de prevalencia en mujeres con bajo peso y que fuman, estratificado por hipertensión, no hay una gran diferencia, es 1.5. ¿va? Mira, fíjate que me está diciendo que voy a partir por este. Sí, por ese. Claro, por este, ¿no es cierto? En las que tenían historia de hipertensión, el bajo peso
al nacer no se asocia al fumar durante el embarazo. Exacto. Tiene la misma prevalencia de bajo peso las fumadoras que las no fumadoras cuando la mujer tiene historia de hipertensión. Sí. En cambio, cuando la mujer no tiene historia de hipertensión, la proporción de bajo peso en la fumadora es 70% mayor que en las no fumadoras. 1.7. Sí. Por lo tanto, también aquí estaríamos diciendo que la historia de hipertensión es un modificador del efecto de fumar en el bajo peso al nacer. Ahora, ¿no hubiera sido mejor hacerlo sin el pipe? O sea, solo CS low smoke. ¿Cómo? Ve, solamente CS low con HT, sin el smoke. Pero esa es otra pregunta. Lo que nosotros estamos evaluando, nosotros estamos evaluando es el efecto de fumar en el bajo peso ajustado por hipertensión. Por hipertensión, sí, correcto. Pero y si no me cambie la pregunta. Si quisiéramos evaluar el efecto en el bajo peso de la hipertensión solamente sin la condición de esa es otra pregunta. Esa es una pregunta que la puedes ejercitar, digamos, durante la semana y nos cuenta los resultados, pero no me cambie la pregunta. Vaya. ¿Usted sabe lo que es el error de tipo 5 en estadística? El error de tipo 5, ¿sabe cuál es? ¿Alguien lo conoce? No, no lo conozco. ¿No? Es dar una excelente respuesta, pero la pregunta de investigación equivocada. Así que no cometamos error de tipo 5. ¿Está claro? No me cambie la pregunta, lo que quiero decir. Siempre la pregunta manda. ¿Ya? Ahora, la pregunta interesante pudiera ser la siguiente, si queremos cambiar la pregunta. ¿Cuál es el efecto que tiene fumar durante el embarazo y tener historia de hipertensión en el bajo peso al nacer? Esa es otra pregunta. ¿Sí? ¿Por qué es otra pregunta? Ahí tengo que ver si hay más de una variable que está relacionada al bajo peso de nacimiento. Ahí habrían dos factores de exposición, ¿cierto? Claro. Ahí ya sería otro tipo de análisis, que sería otro tipo de análisis, claro. Eso lo vamos a ver con los modelos de estadística. Sería un modelo, claro. Eso lo vamos a ver cuando entremos en modelos de estadística. Variado, para ver si hay más de una variable que está relacionada. Exactamente, eso es, exactamente, eso es. Pero yo estoy curioso con raza, a ver, veamos, ¿por qué no sé por qué? Vamos a ver aquí, vamos a hacer el smoke low. Race, smoke por race. Sería race, a ver. Con bajo peso. 1 son blancas, 2 son negras, 3 es otras. ¿Qué me dicen? Se asocia, ¿cierto? Hay un 40, no, hay un 40, de las de raza blanca hay un 42% que tiene bajo peso al nacer, en cambio las de raza blanca hay un 24% y en la otra raza hay un 37%. Incluso vean ustedes por N, uno podría dicotomizar acá. Blanca, no blanca. ¿Dicotomicemos? ¿Ya? Bien. Vamos a dicotomizar. Vamos a hacer un recode de race. Sería 1 igual a 1. 2 blanca. igual 1. 2 igual 1, porque sería black, ¿no es cierto? Black y otro. 2 y 3. No, sería 1 igual a 1. 2, 3 igual a 1. Ajá, ok. Sería otra raza. Otra nomás. Vamos a colocar no blanca. Ok. Y vamos a colocar 1 igual a 0. Blanca. Gene. Ya. Blanca. Listo. Si hacemos un tab entonces de
blanca con low, chi cuadrado, no, aquí, ay, que me falta row. Ahí está. Es significativo, 24 contra 38%. ¿Ah? Sí. Entonces vamos al análisis estratificado. Vamos al análisis estratificado. Blanca. Blanca. Y veamos qué resulta. Mira qué bonito. Qué bonito. Vean ustedes, ¿quién puede interpretar este resultado aquí? Que está súper bonito. ¿Cuál es el efecto que tiene fumar en el bajo peso al nacer en las no blancas? 1.42. 1.4, o sea, un 40% mayor. 40% mayor, sí. Ya. En cambio, la de raza blanca. 3 veces mayor. 300% mayor. 300%. Sí. Entonces, esta variable blanca, ¿qué es? ¿Es modificador de efecto o es confundente? Modificador. Modificador de efecto. Es modificador de efecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reportar? Lo que tenemos que reportar, ¿no es cierto? Es el 4 para las blancas y es el 1,4 para las no blancas. Y es significativo. Y es, claro, muy significativo, por supuesto. Voy a ir. Pregunta. Pregunta. Están agotados. ¿Ah? Están agotados. Sí, taller. Bajo. Estoy guardando el do para mandárselo. Ya. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, críticas, opiniones. Que la ciencia de los datos es una maravilla cuando se sabe. Cuando no la sabemos. Pero mira, pero es más importante saber cuando uno necesita ayuda. También es verdad. Y buscar, ¿no? Eso sí que es importante porque nadie